hacia un otro. Y dentro de estos contextos políticos aparece, ¿no es cierto?, un fenómeno que también es interesante y que ustedes tienen que manejar y saber distinguir respecto a otras orientaciones, y es el terrorismo. Ahí está grabando, por fin. Y es el terrorismo. El terrorismo, ¿no es cierto?, es una situación política que se da en muchos aspectos y en muchos países. No es algo, ¿no es cierto?, aislado. Y eso es lo que vamos a develar. Ayer veíamos, ¿no es cierto?, esta señora que se llama Mirna Villegas, que es una especialista de la Chile en el tema, y que ella explicaba a grandes rasgos la dificultad que tiene para definir el terrorismo. Como que nadie se quiere casar con una definición como bien explícita de esto, otro, sino que hay diferentes como legislaciones de acuerdo a los países en cómo ven, enfrentan el concepto y cómo lo distinguen. Sin embargo, como a grandes rasgos, los que todos en cierta medida señalan, es que el terrorismo implica una postura política que establece cierta forma o de validarse a través del miedo, ¿no es cierto?, como instrumento de finalidad política. No sigue los mecanismos abiertos de una democracia porque no tiene el poder, ¿no es cierto?, a través de ella para establecer lo que quiere. Supongamos que Valparaíso se quiere independizar de Chile, pero es un grupo pequeño y sabe que la gran mayoría de los porteños no van a apoyar eso, ¿no es cierto? Entonces, como no lo van a apoyar a través de una vía democrática, ni Chile apoyaría eso en general, ellos lo tratan de imponer a través de la fuerza. Ese es como un ejemplo a grandes rasgos de por qué utilizan la violencia como mecanismo. Ahora, como nosotros somos en cierta medida ya un mundo totalmente globalizado, el terrorismo es algo que también se considera como algo globalizado y las Naciones Unidas tienen una definición para entender cómo funciona y qué es el terrorismo. ¿Y qué es lo que dicen? Que es toda acción cuyo objetivo sea causar la muerte o graves daños físicos a civiles o no combatientes cuando dicha acción tenga, por su índole o contexto, el propósito de intimidar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer algo o no hacer algo, no puede justificarse por ningún motivo y constituye un acto de terrorismo. Es decir, cualquier cosa que intimide, que da miedo, ¿no es cierto?, a la población, a un gobierno, a una organización, ¿no es cierto?, a hacer o no hacer algo, ya la ONU lo considera como un acto de terrorismo. Así de amplio es como lo que podría caber dentro de la definición que establece la ONU. En el fondo, siempre es cuando se obliga, por ejemplo, a una situación, se la fuerza a través de la violencia. El consenso internacional a partir de los diferentes países, ¿no es cierto?, y especialmente de las orientaciones que da la ONU, es que el concepto de terrorismo o el terrorismo consiste en ser una estrategia masiva y sistemática de violación de derechos humanos fundamentales que tiene una finalidad de carácter político, como subversión del orden constitucional, destruyendo las bases de un Estado democrático. Es decir, el terrorismo siempre va a destruir la democracia, siempre. Y va a consistir en violar de manera sistemática y masiva, a gran escala, los derechos humanos fundamentales. Cuando hablamos de derechos humanos fundamentales, generalmente se entiende lo que es la vida y la libertad. Esos son como grandes rasgos. Ahora, también considera, ¿no es cierto?, dentro de estos como definiciones que podría establecerse la ONU sobre el terrorismo, el impacto que genera o las consecuencias, ¿no es cierto?, que puede tener. Y entre ellas están, ¿no es cierto?, que un brazo armado terrorista siempre va a ir, además de destruir los derechos humanos de las personas, va a generar, ¿no es cierto?, y va a destruir la dignidad de las personas y la seguridad de los seres humanos en todas partes. Por ende, el Estado tiene el deber de resguardar a los ciudadanos, ¿no es cierto?, del terrorismo. Es una obligación. En Chile está la obligación constitucional, en la Constitución actual, de que el Estado debe velar por proteger, ¿no es cierto?, y sancionar el terrorismo si se da dentro de nuestra nación. En lo otro que tiene el terrorismo y que, como les explicaba recién, rompe las bases de la democracia es que el efecto negativo que genera, ¿no es cierto?, es que ya no impera la ley, es decir, no se siguen, ¿no es cierto?,
las leyes, sino que ellos se saltan todas las leyes. Para ellos no hay como una ley de un pueblo que impere, sino que ellos crean sus propias leyes. Por eso dice que socava la sociedad civil, es decir, como que la va rompiendo por debajo. Eso es socavar. No es algo menor el terrorismo. En general, cuando se empieza a implementar ya las acciones terroristas, generalmente son bien devastadoras para la nación en la que las padece o para los civiles, ¿no es cierto?, que se ven impactados por esta situación. Socava la sociedad civil y pluralista, es decir, el terrorismo siempre quiere imponer como su visión. Procura la destrucción de las bases democráticas de la sociedad y se estabiliza gobiernos legítimamente constituidos. Cuando habla de gobiernos legítimamente constituidos, habla de gobiernos que fueron electos democráticamente, no que se impusieron, por ejemplo, como una dictadura, porque ahí yo podría estar hablando de otras situaciones, ¿no es cierto?, en las cuales un grupo de civiles están tratando de derrocar una dictadura y propiamente tal ahí sería distinto. Sería como una consideración política diferente. Tiene vínculos con la delincuencia organizada transnacional, el tráfico de droga, el bloqueo de dinero, el tráfico de armas, tráfico de personas también y la nula cooperación al Estado. Cuando se organizan estos grupos terroristas se tienen que financiar desde algún modo, ¿no es cierto?, para la compra de armas, para subsistir, ¿no es cierto? Y generalmente lo que se observa, ¿no es cierto?, es que generan vínculos también con otras alas que son de la sociedad que son completamente nefastas, como puede ser el narcotráfico o el tráfico de personas. Y eso hace, ¿no es cierto?, que eh, se vuelvan como todavía esferas más como dañinas dentro de la sociedad, por esta alianza que se genera. Y lo otro que considera, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas es que amenaza la integridad territorial y la seguridad de los estados, constituye una violación grave de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, es una amenaza a la paz y la internacional. Y su represión es un elemento esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Es lo que les planteaba recién. El Estado, bueno, acá en Chile y en general, tiene la obligación de velar porque no se den actos constitutivos de terrorismo. Tiene que tratar de resguardar y sancionar al máximo, ¿no es cierto?, a las organizaciones que lo ejerzan. Ahora, ustedes, no sé si entenderán un poco cómo funciona el terrorismo, pero no andan poniendo como el afiche, voy a dinamitar, ¿no es cierto?, SMAPA. No, pues lo hacen todo a través de un estricto secretismo y generalmente los atentados terroristas son como sorpresa tanto para el Estado como para la ciudadanía. Por ende mueren personas, si no nadie estaría donde va a explotar la bomba. Frente a eso, el Estado, no es cierto, si no tiene una capacidad de anticiparse, tiene que tener una capacidad suficiente para sancionar, encontrar los culpables y sancionarlos. Eso es como la función también que cumple el Estado, de acuerdo a las leyes que tenga establecidas para sancionar el terrorismo. Generalmente las leyes de terrorismo son bastante más duras que las penas que se dan a otro tipo de delitos, justamente porque están como sancionadas desde el derecho internacional, por ejemplo desde la ONU, que los países pactan también. Chile tiene pactos internacionales con la Unión Europea respecto al terrorismo a través de bombas, por ejemplo, y que los ha vuelto a ratificar. Y eso hace, ¿no es cierto?, que todavía tenga un peso mayor la pena que se da a este tipo de actos. Ya, para los que llegaron un poquito más tarde, preguntas hasta acá. ¿Me van siguiendo? ¿Hay dudas? ¿Se entiende? Perfecto. En general, esto yo creo que ustedes lo pueden ir dimensionando. Si bien Chile ha sido como un país, entre comillas, que es tranquilo, yo creo que de una u otra forma ya como que el mundo en general está como colapsando un poco con la influencia del terrorismo. De hecho, dentro de las cosas que se analizan a nivel global, que son como nefastas para las naciones y para el mundo en general, el terrorismo tiene uno de los indicadores más altos, como lo que más destruye una sociedad. Ahora, ¿cuáles son los factores que detonan terrorismo? Existen varios factores, algunos se unen con otros, ¿no es cierto? Pero están presentes generalmente los mismos en diferentes tipos de grupos.
se entienden los ideológicos que buscan, ¿no es cierto?, establecer un nuevo orden político y económico. Si existe, por ejemplo, una democracia liberal o capitalista, ¿no es cierto?, se tiende a buscar, ¿no es cierto?, un modelo distinto como es el comunismo. Históricos, por ejemplo, cuando hay situaciones en las cuales el país ha absorbido a una región que anteriormente era independiente, hay grupos que buscan separar, ¿no es cierto?, esa región y volver a la independencia que tuvieron desde una perspectiva histórica, como fue ETA en algún minuto en España, que fue una organización terrorista muy, muy, muy conocida. Ahora ya supuestamente está disuelta. Y culturales, y en los culturales puse netamente los religiosos, que los religiosos también tienen que ver con aspectos ideológicos, no necesariamente comunistas, pero sí con aspectos ideológicos, porque la religión transmite una forma de pensamiento y de entender el mundo que difiere muchas veces con lo que está establecido en una nación. Esos son como los tres principales, las tres formas de entenderlo de manera principal. Ahora, también habíamos dicho ayer, ¿no es cierto?, que se entendía o habían diferentes tipos de establecer el terrorismo. En la primera definición que daba ayer la señora Mirta Villegas, que vimos, decía que el primer terrorismo es el terrorismo que ejerce el Estado, que es el uso sistemático por parte del gobierno de un estado de amenazas, represalias, considerando a menudo ilegal dentro incluso de su propia legislación, con el fin de imponer obediencia y de una colaboración activa de la población. Es decir, el Estado se salta las leyes, ¿no es cierto?, y genera violencia, genera represión para establecer un orden a través del miedo, como sucede en todas las dictaduras, en todos los totalitarismos. Ese es el terrorismo de Estado. Esa es como la definición general. Weber, por ejemplo, decía, y acá está, lo vimos en algún minuto, que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia. Eso significa que el Estado le puede pegar a usted dentro del marco legal. Nada, no puede hacer nada a usted si el Estado, por ejemplo, promueve una ley en la cual tiene que haber cierta estructura, se tienen que cumplir ciertas normas, por ejemplo, y usted las pasa a llevar. Eso es como lo que decía Weber. Como le explicaba al principio, el Estado tiene muchas formas, perdón, el terrorismo es como bastante difícil de hacer una definición compleja, y hay muchos autores, entre ellos que destaca dentro de la ciencia política, que es Bonanate, quien dice que el Estado no posee propiamente tal, o no se podría hablar de un terrorismo de Estado, porque el Estado ya posee, como decía Weber, el uso legítimo de la violencia. Entonces el Estado puede ser, por ejemplo, represivo, abusivo, faltar los derechos humanos, pero no propiamente terrorista, como la palabra en sí lo define. Esa es como la distinción. Entonces, hablar de terrorismo de Estado no siempre es tan válido. Algunos lo van a considerar como sí, otros como no. Depende del autor que lo case. Ahora, se habla muchas veces de terrorismo financiado por el Estado, que es diferente. Por ejemplo, cuando estuvo la Unión Soviética, la URSS por una parte y Estados Unidos por otra parte, la Unión Soviética y también Estados Unidos, ¿no es cierto?, financiaban ciertos grupos para imponer, ¿no es cierto?, terrorismo en diferentes lugares. Y eso se hizo, ¿no es cierto? Fue algo que se ejerció a través de la policía secreta que tenía, ¿no es cierto?, la URSS, y se implementó. Se financiaron grupos terroristas, ¿no es cierto?, que en el fondo eran difíciles de identificar. Incluso en la actualidad, por ejemplo, se habla de terrorismo de Estado también o financiado por el Estado a través de ciertos grupos, por ejemplo, que intervienen tecnológicamente, redes computacionales, se meten a los sistemas, ¿no es cierto?, de otros países, roban información, y eso también se considera como terrorismo, como ciberterrorismo. Y aunque ustedes no lo crean, eso es bastante usual. Con esta misma vacuna del COVID, por ejemplo, se culpaba a los chinos que estaban metiéndose como en los computadores de los laboratorios norteamericanos, de las universidades, para robar como la fórmula que se estaba implementando. Entonces está como bien, es como un punto bien habitual. El ciberterrorismo es como otra clasificación, pero se entiende como algo financiado por el Estado. Ahora ya pasando a como al grueso y verlo como más en, en concreto, dentro de todo este esquema que era del 2016, igual es un poco antiguo, pero no creo que el marco tiene problemas. No creo que haya variado tanto, no encontré algo más actualizado, reconozco, pero muestra, por ejemplo, cómo se da en
el terrorismo de acuerdo a los continentes. Asia y África se llevan, pero así con creces, el mayor porcentaje, ¿no es cierto?, de atentados terroristas. Y tiene que ver con un factor que es el islámico, un terrorismo de características ideológicas y religiosas. Y eso genera, ¿no es cierto?, que tengan mayor porcentaje de atentados. América, que ahí está incluido, ¿no es cierto?, Estados Unidos y todos los otros países, apenas el 6%, y Europa el 4%. Sin embargo, nosotros siempre nos conmovemos cuando vemos los atentados del metro en París, por ejemplo, o las Torres Gemelas en Estados Unidos, porque son las informaciones que nos transmiten a través de los medios de comunicación, que son bastante como centralistas en ese sentido con las naciones. África y Asia, como son continentes pobres, desaparecen del mapa. O sea, ya puede pasar lo que cualquier cosa aberrante y no te va a aparecer por el noticiario. En Europa, continente, perdón, sin embargo, no ha sido Europa el continente más afectado por el terror. Irak, Afganistán, Siria, Somalia, Nigeria, Pakistán y Egipto son los 6 países en los que ocurrió el 57% de los ataques y donde a su vez se concentra el 82% de las víctimas fatales. Un ejemplo, mientras que Francia sufrió en 2017 4 atentados terroristas, padeció 56 en el mismo periodo. Es decir, si en Francia en 4 meses hubo 4 atentados, en Irak hubieron 56. Esa es la distinción. Y el terrorismo que acontece muchas veces en esos tipos de países es realmente nefasto. Les quiero compartir esto, por ejemplo. Ahí. Vamos a ver si se puede ampliar. Yo creo que ahí sí, para que la vean mejor. Ya, Asia y África son en efecto los continentes más afectados, con el 90% de los ataques registrados. Coinciden por su parte con las regiones donde el fundamentalismo islámico motivó detrás de la mayoría de los atentados y se encuentra más desarrollado. Esto que aparece acá son personas quemadas vivas dentro de una iglesia católica en África. Ahí está el link si lo quieren revisar porque no recuerdo en qué país era. Pero este es un ataque terrorista bastante usual, no se permite que haya otro tipo de religión. Los grupos islámicos más fundamentalistas, ¿no es cierto?, atentan contra la gente que tiene otro tipo de creencia, religiosa me refiero, cristiana, pueden ser católicos, protestantes también, donde está el mundo evangélico, y los queman vivos. Esta es una imagen de las personas como las sacaron después de la iglesia quemada. En Francia apareció hace 1 o 2 semanas, si mal no recuerdo, un caso muy, muy bullado porque la policía abatió a tiros a un hombre que había degollado a otro en una plaza, no recuerdo, en una calle pública, ¿no es cierto?, a una persona que era un profesor francés. Era un profesor que hacía clases de política, de libertad de expresión, hacía como ese tipo de clase, y mostró en la clase, chiquillos, una caricatura de Mahoma. ¿Ustedes saben quién es Mahoma? ¿Alguien sabe? No, ya, nada del Islam. Bien, Ariel, sí. Mahoma era el profeta, ¿no es cierto?, que habla de Alá, y los musulmanes creen en él, ¿no es cierto?, y lo veneran, y no permiten, especialmente los que son fundamentalistas, que no haya ningún tipo de burla respecto a su profeta. Este profesor mostró una caricatura, obviamente Francia, que es un país donde ha habido mucha inmigración musulmana, se debe haber vertido por redes sociales de alguna u otra manera lo que él hizo en clase, y eso generó, ¿no es cierto?, la reacción de este grupo radical, terrorista, y lo mataron. Lo mataron derechamente decapitado. En general, los terroristas que son de características religiosas están dispuestos a dar su vida por la causa. Son como kamikaze en ese plano. Es decir, ellos pueden morir, les da lo mismo morir, mientras tanto su causa, que es superior a ellos como personas, sigue imperando. No es primera vez que se trata de matar a una persona por disentir o por burlarse de Mahoma o de Alá. Por ejemplo, nosotros que nos criamos en una cultura cristiana, vemos a Jesús que lo visten de mujer, que le pintan los labios, que hacen un montón de caricaturas con él, que la gente más atea o que, no sé, se burla,
se burlan de los evangélicos, y ninguno de nosotros reaccionamos con buscar a esa persona y cortarle la cabeza. Tenemos otra forma de entender mucho más tolerante la religión, pero los grupos terroristas tienden a tener esta característica como psicológica, que son más bien como cerrados y como que creen en sus principios y convicciones tal como uno cree en una religión de manera fanática. Por ende están dispuestos a matar, por ende están dispuestos a morir ellos también. Ahora, en América Latina sí hay grupos terroristas y generalmente se dan por conflicto o producto de clase, conflictos de clase. Latinoamérica tiene esta maldición, ¿no es cierto?, que en la cual muchas veces se ha producido a través de las políticas y de los políticos, mejor dicho, mucha separación, mucha como diferencia entre los que tienen y los que no tienen, y eso ha generado, ¿no es cierto?, guerra de clases que busca guerrillas activas de volver, ¿no es cierto?, a imperar un nuevo orden. Ahora también en Latinoamérica hay muchos como grupos terroristas que son más bien de características indigenistas, que buscan ser separatistas o de que hay una ideología, ¿no es cierto?, de establecer o de retomar como vivían esos pueblos antiguamente. Dentro de los que se incluyen, por ejemplo, en Perú, Sendero Luminoso, el Revolucionario Tupac Amaru, en Colombia el Ejército Nacional de Liberación y las FARC. La FARC es un grupo terrorista que estaba unido o que se consideraban, es cierto, unido al narcotráfico, y eso generaba que fuera un grupo muy peligroso. Imagínense que se contaba dentro de la FARC cerca de 13.000 miembros. La FARC son grupos terroristas que raptan personas, que piden dinero para devolverlas y muchas veces no les devuelven y los hacen como insertarse en la guerrilla o bien los matan. Lo mismo pasa con grupos más radicalizados del Islam, por ejemplo, como Al-Qaeda, ISIS. Oíste, me quedo mal. Dentro de los grupos que se consideran como peligrosos y que hay reportes por los Estados Unidos, que es un país como que siempre atacan, y también por la ONU, se encuentran, por ejemplo, ISIS y Al-Qaeda. En general, el objetivo de los islamistas, ¿no es cierto?, es volver o que todo el mundo se establezca como un califato, como una forma solamente de tener una religión, una visión de mundo que es la del Islam, a través de la yihad. La yihad para ellos es la guerra santa. Todo musulmán tiene que pasar por ese periodo, que es la Guerra Santa, porque se entiende desde una perspectiva espiritual también. ¿Qué significa eso? Que es la guerra que tiene el hombre contra sus pasiones, tiene que aprender a dominarlas para seguir, ¿no es cierto?, de mejor manera el camino. Pero también se entiende de una perspectiva material, que tiene que ver con esta guerra que yo puedo asumir tomando armas, tomando fuerzas, organizándome para imponer mi verdad. Para los islamistas radicales, su religión es la verdad. Entonces, cualquier otra cosa que no es la verdad, yo la tengo que tratar de borrar, de aniquilar, porque está mancillando lo que yo traigo. Otros grupos, por ejemplo, que son terroristas y que están al ladito de nosotros, Sendero Luminoso. Acá saqué una sentencia de la definición porque justamente como les aparecía o les decía al principio, son muchas veces grupos comunistas que tratan de establecer una sociedad comunitaria, son los que se toman este tipo de movimiento. Por principio somos marxistas, dice el comandante Artemio. Creemos que la única forma de cambiar un sistema capitalista es con un sistema socialista. No es posible en este momento, y si no es posible, lo que corresponde en este momento es terminar. Y ahí aparece el link para que desconfíen. Ahí está también estos otros grupos que se consideran peligrosos dentro de Latinoamérica, que son dos grupos que están en Colombia. La FARC supuestamente ya se, entre comillas, firmó como un tratado y acuerdo de paz con un gobierno en Colombia y estaría como disolviéndose o ya no estaría ejerciendo terrorismo. Sin embargo, el Ejército de Liberación Nacional aún está activo y sigue manteniendo, ¿no es cierto?, actividades terroristas. Hace un tiempo atrás mostraban, por ejemplo, no me acuerdo si era Hezbollah, ISIS o Al-Qaeda, cómo mataban a las personas en vivo. Hay varios videos en YouTube que ustedes pueden mirar, ¿no es cierto? Ponen ataques terroristas o ataques musulmanes terroristas y aparecen como, no lo aparecen como mostrando así, como les chorrea la sangre, pero aparecen como les decapitan a la gente que capturan, ¿no es cierto?, en esos países. Por eso hay países que son peligrosos, por ejemplo, para hacer turismo. Hubo un tiempo que ni en Egipto se podía hacer
porque existían muchas guerras internas, mucho terrorismo, y era compleja la situación política en ese minuto. Ustedes habían quedado con una tarea. ¿Quién de ustedes averiguó lo que decía la Constitución respecto al terrorismo en Chile? ¿Quién se dio el tiempo? ¿Alguno? ¿Sí? ¿No? Oh. Gracias por la sinceridad, Ariel. ¿Alguien? Francisco Cubillo. ¿Alguien se dio el tiempito? Oh, Gabriel. No importa. Yo lo hice por ustedes. Importante que sepan, yo creo que toda legislación, oh, no se preocupe, ahora lo vamos a ver. Yo creo que toda legislación, como les decía al principio, busca que el Estado vele porque no se den hechos terroristas o que se sancionen con el máximo rigor de la ley, porque así lo establecen también el derecho internacional. Y los países firman tratados de derechos internacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sus propias leyes tienen que estar sometidas a leyes que son para todo el mundo o leyes más globales. Y Chile no ha estado exento de eso. Chile ha firmado varios tratados. Chita, no se ve muy bien. Vamos a ver si lo ampliamos para que leamos. Esto es lo que dice el artículo 9 de nuestra Constitución, la que tenemos hasta el momento. No sabemos si se irá a cambiar. Tal vez sí, tal vez no. Eso se va a saber el domingo. ¿Qué dice el artículo 9? Dice, terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. Eso es algo que todas las constituciones yo creo que lo establecen. De acuerdo a la ley tanto tanto, número tanto tanto, calificado determinará las conductas terroristas y su penalidad. Es decir, las penas son dadas por ley. La Constitución genera como el marco nomás. Dice, los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular o de rector o director de establecimiento de educación o elección popular, perdón, o para poder ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, para desempeñar en él funciones relacionadas con la emoción y difusión de opiniones o informaciones, ni podrá ser dirigente de organizaciones políticas o relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o gremial en general durante dicho plazo. Lo anterior se extiende sin perjuicio de otras inhabilidades que por mayor tiempo establezca la ley. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, de acuerdo a ley, van a tener una sanción, ¿no es cierto?, que está estipulada ahí qué ley es, y además esa persona, ¿no es cierto?, queda completamente inhabilitada para ejercer cualquier cargo público, de cualquier índole. Ahí se los nombré, eran bastante amplios. No puede ejercer ningún campo, ningún área pública. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Pregunta, y acá con sinceridad, ¿habrá terrorismo en Chile? ¿Qué creen ustedes? Viendo situaciones que le están aconteciendo al país. Sí, no. Escucho opiniones o escriban en el chat. Y ya con esto vamos cerrando. Yo creo que sí. Me dice Daniel. ¿Cómo, pero en la relación a las protestas? En general, a lo que acontece al país, protestas, situaciones políticas, por ejemplo, en el sur. Ya, buen punto. En Chile actualmente, ¿no es cierto? Se está hablando de que también se están pronunciando se está hablando desde ciertos sectores más que de otros realmente, que también se están produciendo ciertas situaciones o levantamientos de características terroristas. Recuerden que yo les decía que para que hubieran terrorismo como insurgencia o como grupo revolucionario tenían que cumplir con ciertas características similares a cómo lo ejercía el Estado, es decir, tenía que haber una organización. En el sur han habido acontecimientos que podrían estar cumpliendo ciertas características de organización de carácter terrorista. Acá yo les dejo un video, y este sí que lo tienen que ver,
porque es cómo funciona la CAM. La CAM es un grupo que se llama Coordinador Arado Comayeco y ellos tienen un grupo armado, por ejemplo, para reivindicar el conflicto mapuche. Ellos quieren en cierto rango, por lo que entendí de la entrevista que revisé, esto. Quieren tener como un estado aparte, que buscan como establecer o ser más bien separatistas, lo entendería yo, con lo que proponen. Y eso ha hecho, ¿no es cierto?, que ustedes, no sé si han visto por noticiarios, que quemen camiones, que quemen, eh, ¿cómo se llaman estas? Forestales y situaciones de este tipo. Lo lamentable, como todo hecho, ¿no es cierto?, de esta naturaleza es que falleció gente que no tenía pito que tocar, ni tampoco iba a poder ayudar, ¿no es cierto?, desde ninguna perspectiva a la causa. Así que van a ver el video para que el jueves lo revisemos, le vamos a dar un puntito y eh, el jueves vemos lo de la Constitución también. Así que eso sería, niños, los dejo. Cuídense mucho. Mamá. Hasta la mamá. Chao, chao, que estén muy bien. Revisen el video. Chao, cuídense. Vean el video, recuérdenlo, es una tarea. Chao, adiós. Que estén bien. Chao, chao. Ya, vamos. Ah, pero hay que dejar de grabar. No, ahí está.